Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a hacer el análisis sintáctico y la traducción de estas sentencias de Menandro. Es un ejercicio que es continuación del anterior, también donde habíamos analizado las sentencias de Menandro. Entonces, el análisis sintáctico y la traducción están en función de que después a ustedes les sirva este material para autocorregirse. Así que bueno, nos introducimos entonces en la actividad. Bueno, vamos entonces a la primera oración, que es aneleuseroi gareisin hoi filarguroi. Buscamos, como siempre, primero el verbo conjugado, que acá lo tienen, que es eisin, que es el verbo eimi, en la tercera persona del plural, o sea, ellos, ellas. Recuerdan que eimi es este verbo que quiere decir ser, estar, haber o existir. De modo que ahora cuando empecemos a buscar lo siguiente que siempre buscamos en las oraciones, una vez que detectamos el verbo y que está en qué persona está, nos ponemos a buscar su sujeto, que buscamos un nominativo, pero ojo, porque con la semántica del verbo eimi, con esta idea de ser, nosotros vamos a estar buscando un nominativo para sujeto, pero ojo, porque con el valor de ser también vamos a necesitar un nominativo para que sea su predicativo subjetivo, ¿sí? Porque la idea es que el verbo ser, ¿no? Con la idea de ser, requerimos un predicativo subjetivo de manera obligatoria, ¿no? O sea, no tiene sentido la oración si uno empieza tal cosa es, puntos suspensivos, necesitamos sí o sí ese predicativo subjetivo. Entonces, a prestar atención entonces a las oraciones que tengan el verbo y mi, con esa posibilidad del sentido de ser, para buscar nominativos sujeto y nominativos predicativos subjetivos. Así que a prestar atención acá. Si yo tengo que entonces rastrear en esta oración qué cosas son nominativos, primero para buscar el sujeto, ¿no? Tenemos aneleuseroi, terminación hoy de masculino en nominativo plural, de segunda declinación. Fíjense que bueno, estamos buscando precisamente un plural para que concuerde con el eisin, que es plural, ¿no? Después tenemos el artículo hoi, masculino plural, y filarguroi, también terminación hoy de masculino nominativo plural de la segunda declinación. ¿Cómo yo sé, a partir de estas palabras que tenemos aneleuseroi, hoi y filarguroi, cuál va a ser el nominativo sujeto y cuál va a ser el nominativo predicativo subjetivo? Bueno, hay una regla a la que hay que prestarle atención, que bueno, ya fue apareciendo en algunas de las clases, que es que, entonces, cuando nosotros tenemos que decidir si algo es sujeto o algo es predicativo subjetivo, y nos va a pasar lo mismo que cuando tenemos que decir si algo es objeto directo o predicativo objetivo, que la regla es que aquello que tiene el artículo va a ser el sujeto y lo que no lo tiene el predicativo subjetivo. Para el caso del objeto directo y el predicativo objetivo va a pasar lo mismo. Entonces, en esta oración, hoi filarguroi es lo que tiene el artículo, entonces eso va a ser mi sujeto, y aneleuseroi no tiene el artículo, entonces eso va a ser el predicativo subjetivo. Después vamos a profundizar este tema, pero para ya ir enunciando en qué consiste, o sea, cómo es esta regla, bueno, tiene que ver con las posiciones, y ese aneleuseroi está en lo que se conoce como la posición predicativa. Se opone, digamos, así desde el punto de vista del sistema, se opone a lo que es la posición atributiva, que ustedes también ya la conocen porque fue apareciendo. La posición atributiva es cuando nosotros tenemos una palabra que está en el medio de un artículo y un núcleo sustantivo, y lo que está fuera de esa posición se llama posición predicativa. Se los voy introduciendo para que de a poco ya se vayan familiarizando con esto. Después vamos a dedicar una clase especial para hablar de este tema de las posiciones, que es importante porque yo siempre digo, o sea, después ustedes estas cosas, como siempre, pueden ir al diccionario y evaluar de acuerdo al sentido. Pero hay herramientas que ustedes tienen que tener, que son desde el punto de vista de las reglas del griego, de las reglas o sea, tanto gramaticales como de posición. Hay algunas posiciones esperables. Entonces, bueno, son elementos que cuando se topan con una oración, para empezar a hacer las hipótesis, porque digamos, esto es algo que yo siempre los insto, ¿no? Que cuando se toma con una oración en griego no vayan corriendo a buscar las palabras en el diccionario, sino que traten de empezar a establecer hipótesis de qué puede ser cada cosa para ir armando las estructuras sintácticas, y a partir de ahí después, bueno,
ir al diccionario para corroborar, ¿no? O para terminar de aprender algún sentido. Entonces, Hoy filargyroi entonces va a ser nuestro sujeto y aneleuseroi entonces va a ser el predicativo subjetivo que retomamos, ¿no? ¿Por qué necesitamos un predicativo subjetivo en esta oración? Porque el verbo mi, con el valor de ser, requiere obligatoriamente un predicativo subjetivo, ¿sí? O sea, cuando yo digo que algo es, necesito un predicativo, necesito decir una característica de ese algo es, ¿sí? Por eso obligatoriamente necesitamos un predicativo subjetivo. Aclaro que ahí, bueno, la única palabra que no habíamos analizado aún es este gar, que es una partícula que desde el punto de vista sintáctico es un coordinante, o se le van a poner nexo coordinante, está en segunda posición siempre, o sea, en las oraciones lo vamos a encontrar siempre en segunda posición, lo traducimos como pues y tiene una idea de tipo causal, no con este pues, que lo que está haciendo es unir esta oración con la anterior. Recuerdan que estas sentencias de Menandro han sido conservadas de manera fragmentaria, es decir, no tenemos acá oración anterior, no tenemos contexto, pero si ustedes tuvieran el texto completo, digamos, este gar, es un pues, sería como una especie de, bueno, estaría hilando lo que se dijo con esta oración con un matiz de tipo causal. Entonces, se los aviso porque de hecho, bueno, nos van a aparecer varios gar en las sentencias de Menandro, que probablemente vayan a aparecer otras en las sucesivas clases. Y bueno, lo vamos a traducir así como un pues, y bueno, el sentido, ya les digo, se nos escapa, porque bueno, lo termina de completar el contexto que no tenemos. Entonces, vamos entonces ya a armar la sintaxis. Yo ahí entonces les pongo, ¿no?, que el gar entonces es una conjunción, desde el punto de vista entonces de como clase de palabras, es una conjunción con el sentido, decíamos, después. Y ahora la marcan así, ¿no? Le ponen ahí abajo entonces nexo coordinante. Y vamos ahora a entonces marcar a filargyroi como sujeto y aneleuseroi con el, bueno, gareisin, lo que no es sujeto es predicado, y adentro del predicado entonces el aneleuseroi como PS predicativo subjetivo. Dentro del sujeto, al hoi, que es el artículo, le ponemos atributo, y al filargyroi, que es el sustantivo, le ponemos núcleo. Vamos al significado de las palabras. Filargyros, fíjense que lo encuentran en el diccionario como un adjetivo. Ese filargyron, es un enunciado de adjetivo. Y de hecho, fíjense ahí que la traducción es apegado al dinero, codicioso, avaro. Pero ¿por qué en nuestra oración le ponemos núcleo? Y yo decía, bueno, está funcionando como sustantivo. Les decía que es un sustantivo. Porque está efectivamente con el artículo adelante, está sustantivado, no es una característica así que se le adscribe a otro sustantivo. Este es el avaro, el codicioso, ¿sí? Está sustantivado. Entonces, por eso, en este caso, el filargyroi funciona, o sea, en nuestra oración, filargyroi es el núcleo del sujeto, porque es un adjetivo que está sustantivado porque tiene el artículo adelante. Si les sirve como para ir también reflexionando respecto de las etimologías, fíjense que ahí filargyros es un adjetivo compuesto. Está compuesto por la primera palabra que tiene esta fil, es una palabra que ustedes conocen, filos, amigo, y argyros quiere decir dinero. Entonces, en rigor esta es una palabra compuesta que quiere decir algo así como amigo o amante del dinero. Por eso, bueno, el diccionario les da esta traducción de apegado al dinero, codicioso, avaro. Pero bueno, la etimología es esta, lo de alguien apegado al dinero. Entonces, la traducción no pues, entonces, los apegados al dinero, los codiciosos o los avaros, son, y entonces ahora nos queda la traducción del aneleuseroi, que es nuestro predicativo subjetivo. Fíjense ahí que ahí tenemos aneleuseros on, es el enunciado, es un adjetivo, que quiere decir, el diccionario, yo les copio las traducciones que les da el diccionario, el manual que ustedes trabajan, innoble, bajo, pero les aclaro que etimológicamente este aneleuseroi quiere decir no libre. Porque de nuevo me parece importante rescatar la etimología, ¿sí? Ahí tienen esa primera alfa, es una alfa privativa, y después tienen la parte final de la palabra, ese eleuseroi,
bueno, sería eleuseros, quiere decir libre. Entonces con una neo ahí que une la alfa con el sustantivo base eleuseros. Entonces alfa privativa con eleuseros es no libre, de modo que incluso esta idea podríamos traducirla así como tratando de respetar la etimología como de este modo, no libre o esclavo, para destacar que la semántica que subyace a esto es esta y no por ahí la que nos da el diccionario, que es directamente algo que es innoble o bajo, ¿sí? Piensen además en que la eleusería es un concepto que para bueno, el mundo griego es todo un valor, ¿sí? Además en una sociedad con esclavos, ¿verdad? Entonces los ciudadanos, digamos, tienen como característica, bueno, el hecho de ser libres, ¿no? En los discursos del mundo griego, esta palabra de la libertad es un valor que aparece como muy destacado. Y bueno, siempre están estas oposiciones, ¿no? Entre los que son los no considerados, que son los esclavos, que entonces ahí se asocia, ¿no?, lo bajo, lo innoble, etcétera, y los ciudadanos, que son los que tienen esta característica, por ejemplo, de la libertad. Entonces, vamos a la traducción. Los codiciosos son innobles. Decíamos que esto es como con las acepciones del diccionario, pero piensen que la idea básica es la de que los amantes del dinero, ¿no?, los apegados al dinero, son no libres, ¿sí? Que ahí con esa semántica me parece que tiene otro sentido, tiene otro peso, ¿sí? Entonces yo traté acá de respetar para la traducción las acepciones que les daba el diccionario respecto de estos términos, pero, insisto, valoremos la etimología de las palabras, porque en griego la idea no es, bueno, los codiciosos son innobles solamente. La idea es que el que está apegado al dinero, el que es amante del dinero, es no libre, ¿sí? Es esclavo, ¿sí? Con toda esa connotación peyorativa que les digo que tiene para el pensamiento griego hablar de que alguien es esclavo, ¿sí? Así que no perdamos de vista eso. Esta traducción sería correcta porque es la que les da el diccionario, pero insisto, a mí me gusta más tratar de respetar como el sentido así más profundo de la máxima, ¿no? Los codiciosos o los amantes del dinero son esclavos, ¿no? En el sentido de no libres. Bien, vamos ahora a la oración número 8, que es ergois filóponos isi, melogois monon. Acá tenemos el verbo conjugado, que es isti, que es el verbo imi, pero ahora en imperativo de la segunda persona del singular, ¿sí? En esta oración, cuando yo me pongo a buscar su sujeto, no está expresado, ¿sí? Yo busco ergois, filóponos, melogois, monon, no encuentro esa segunda persona del isti, que es el tú, el vos, que sea sujeto, entonces le vamos a poner sujeto tácito, ¿sí? ST, le ponen ahí sujeto tácito. Recuerdan que en griego se dice su, lo que nuestro pronombre tú o vos, en griego se dice su. Entonces lo marcan así, no está tácito, ST está tácito. Pero, ¿qué pasa en esta oración? Nosotros lo que tenemos es el verbo ser, o sea, el verbo imi, que recuerdan que su primer valor es el de ser. Entonces, con el valor de este verbo imi, con la idea de ser, voy a estar necesitando un predicativo subjetivo. Entonces, marcan ahí, ¿ven? Entonces en la oración todo es predicado, ¿sí? O sea, como el sujeto estaba tácito, es todo predicado. Pero ahora entonces tengo que buscar en mi oración un nominativo que esté en función de, o sea, no sujeto, porque el sujeto estaba tácito, ese es ese tú, que no está, pero sí que sea como función la de predicativo subjetivo. Entonces, ¿dónde tenemos ahí? Filópono, ¿sí? Terminación omicron sigma, que ustedes la conocen, de los masculinos de la segunda declinación. Entonces ahí marcamos a filóponos como predicativo subjetivo, ¿sí? Sé, o sea, sé, tú, tácito,
Filóponos, ¿sí? Es el predicativo subjetivo. Filóponos, ahí el diccionario les dice que Filóponos es amante del trabajo, laborioso, trabajador. Esta palabra la pueden asociar con una que ya apareció, que era filárguiros, que también era un adjetivo compuesto. Filóponos tiene la primera parte, filos, amigo, amante, y ponos en griego quiere decir esfuerzo, trabajo. Entonces, por ese motivo es que ven la primera acepción que les pongo es esta de amante del trabajo, amante del esfuerzo, y de ahí sentidos derivados como el este de laborioso o trabajador. Pero ven que, de nuevo, no perdamos de vista que la idea es como más la de aficionado al trabajo, al esfuerzo. Y les aclaro, porque bueno, también ya fue apareciendo que nosotros no sistematizamos todavía adjetivos, pero fueron apareciendo, aunque sea, como ustedes ya también los están buscando en el diccionario, algunos enunciados de adjetivos. Y acá me parece importante destacar que los adjetivos compuestos, como por ejemplo nos apareció filárguiros o cafilóponos, y nos han aparecido otros, se enuncian con las terminaciones os, on. Filóponos, filóponon. Esto, mientras que había otros adjetivos que tenían otro enunciado, como la terminación os, on, masculino, femenino, neutro, estos adjetivos que son compuestos, por ejemplo este que decíamos, ¿no? Filos más ponos, se enuncian con, la primera forma del enunciado es terminación omicron sigma, que va a valer para cuando esté siendo atributivo de una palabra masculina o femenina, y filóponon, que es la terminación omicron nu, para un neutro, ¿sí? No se preocupen, se los estoy adelantando, pero bueno, por ahí les sirve también para ir afianzando estos temas. Ya en algunas próximas clases que vamos a sistematizar adjetivos, pero bueno, vayan advirtiendo esto, los enunciados de los adjetivos, y bueno, acá les adelanto esto, les añado este dato que en el caso de los adjetivos entonces compuestos tienen lo que se llaman dos terminaciones de nominativo singular, y así se enuncian. La primera forma, que es la terminada en os, va a valer para masculino y femenino, y la segunda para neutros. Bien, entonces sé trabajador, sé laborioso, sé amante del trabajo. Y ahora yo, bueno, lo que podemos observar acá es que no hay, digamos, vuelvo al verbo ser y ya ahora no tengo nada más que buscar. Entonces tengo que empezar a desmenuzar las demás palabras, a desmenuzar la oración y buscar las otras palabras e ir analizándolas por en qué casos están para ver qué funciones sintácticas cumplen. O qué clases de palabras son. O sea, ahora vamos a ir viendo, digamos, no sé si nos topamos con adverbios, con partículas, etcétera. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, acá tienen la terminación, fíjense, yo antes les marcaba, ahí tienen ergois y después tienen logois. Es decir, son terminaciones de dativo, ¿sí? Dativo plural. Entonces, recuerdan que con los dativos nosotros teníamos la posibilidad básica de que sean objeto indirecto. Lo que pasa es que para que sean objeto indirecto necesitamos verbos transitivos, o sea, que haya un objeto directo y un objeto indirecto, ¿no? Entonces, con el verbo ser no tenemos objeto directo, entonces no vamos a tener tampoco objeto indirecto. Pero recuerdan que también vimos una segunda función sintáctica que puede cumplir una palabra en dativo, que es la de ser circunstancial. Hemos dicho circunstanciales varios, ¿sí? O sea, circunstancial de modo, circunstancial de causa, circunstancial de medio o instrumento. Así que en esta oración, ergois y logois lo vamos a entender de ese modo, ¿sí? Como un dativo con valor circunstancial. Ahora vamos a ver entonces qué quieren decir las palabras para terminar de completar entonces la traducción, pero a ver, ergon, ergu, to quiere decir acto, acción, hecho, obra, trabajo, son varias de estas posibilidades. Logos, logu, ho, ya lo conocen, palabra, discurso, razonamiento. Y entonces ahora, bueno, tenemos que empezar a pensar qué valor darles, ¿no? Ahora para ir acercándonos a la traducción. Bueno, tienen ahí el me, que es un circunstancial de negación. ¿Se acuerdan? El me es el adverbio de negación, que quiere decir no, que se acuerdan con verbos de la voluntad, diferentes a u, que se asocia más los verbos asociados con la realidad. Acá tenemos un isti, que es un imperativo, y que entonces, bueno, está asociado con la voluntad.
Bueno, entonces ven ahí que yo les marco la palabra monon, les puse ahí C de circunstancial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ahí que monon, vamos al diccionario y nos lo encontramos como un adjetivo. Monos, mone, monon, que quiere decir solo o único. ¿Sí? Bueno, es un prefijo que aparece, ¿no? en palabras castellanas, así que nos suena por lo menos la semántica. Y lo que tienen entonces es que ustedes van al diccionario y lo encuentran como adjetivo, monos, mone, monon, ¿sí? Este es un enunciado de un adjetivo masculino, femenino, neutro. Y lo que sucede acá es que esa palabra monon, ustedes dirán, ¿por qué les puse circunstancial si es un adjetivo? Porque en griego los acusativos en neutro pueden adverbializarse y es decir, a partir de un adjetivo se puede crear un adverbio. Básicamente es eso. Lo van a encontrar como un adverbio de modo. Entonces, acá ven que tienen monon, lo vamos a traducir no como con la idea de solo o único, sino con la idea de solamente o únicamente. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual a ese mono yo le puse circunstancial. Presten atención entonces a esto que les decía entonces, que en griego los adjetivos pueden adverbializarse cuando están en el caso acusativo y en el neutro, pueden, tanto en singular como en plural, los pueden encontrar adverbializados. Entonces, vamos a la traducción, porque a partir de la traducción hago algún comentario. Fíjense, entonces, la idea es sé esforzado, sé laborioso, sé laborioso en los hechos. Y decíamos que teníamos ahí después de la coma había aparecido este me, que es un circunstancial de negación, en donde la idea es que, ¿por qué está el circunstancial de negación? Porque digamos, lo que hay que entender para la segunda parte de la oración, o sea, después de la coma, es que se repite el verbo. Esto es igual que en castellano, no lo volvemos a poner, porque la primera parte de la oración ven que no tiene me, o sea, no está negada, o sea, está dando esa orden, sé laborioso en los hechos, en las obras. En la segunda parte, entonces deberíamos entender que la idea es, sino que, o sea, no seas laborioso solamente, monon, en las palabras. ¿Sí? Entonces observan acá la idea del ergois y el logois dativos con valor de circunstancial. ¿Sí? Sé laborioso en los hechos, no, monon, solamente en las palabras. ¿Sí? Entonces les decía esto, que ahí digamos, lo que a lo que le tenían que prestar atención es a la coma, porque la coma nos está distinguiendo, como la primera parte de la oración, en donde isti, o sea, sé, laborioso, trabajador, en los hechos, y después a partir de la coma, el me, lo que supone es que, bueno, está ahí dando vueltas la misma idea, o sea, que no seas laborioso, monon, solamente en las palabras. ¿Sí? Entonces, por las dudas, prefería bueno, partir de la traducción para aclarar acá el juego de la importancia de observar ahí la coma. ¿No? Bien, vamos a la oración 9, que es hypnos deinon anthropois kakon. Busco verbo conjugado en esta oración y no hay. Bueno, acá también tenemos que prestar atención a una regla o algo que tenemos que empezar a considerar cuando empezamos a traducir oraciones, que es que cuando en una oración nosotros no tenemos verbo conjugado, tenemos dos posibilidades. O entender que está elidido el verbo ser, el verbo mí, es decir, ¿qué quiere decir que esté elidido? Que no está, o sea, que está supuesto. Tenemos que suponer entonces el verbo eimi, el verbo ser, o suponer el verbo del contexto. Esas son dos posibilidades que tienen que ponderar cuando me encuentro con una oración que no tiene verbo conjugado. Por ahora, en estas instancias iniciales, en las que no tenemos contexto, porque además fíjense con el caso de Menandro, además estamos trabajando con además texto fragmentario, entonces sin contexto nos tenemos que inclinar a pensar más bien en esto que les decía de la otra opción de lo que está elidido, decimos así, o sea que falta y que tenemos que reponer, es el verbo eimi, con este valor de ser. Porque, bueno, en griego es muy frecuente que ocurra esto, que no pongan el verbo ser, sino que
digamos, eso, se sobreentiende que está ahí el verbo eimi con esta idea de ser. Entonces, bueno, es la opción con la que nos quedamos de estas dos posibilidades es esa. Entonces, si suponemos el verbo ser, tenemos que empezar a buscar cuáles son los nominativos, uno que vaya a ser el sujeto y otro que vaya a ser el predicativo subjetivo, ¿no? Que es lo que nos requiere el verbo eimi. Entonces, yo ahí ven lo que hago es, ya les pongo entre corchetes, y es algo que les recomiendo a ustedes en estas etapas iniciales de un griego 1, bueno, que pongan eso, lo pongan entre corchetes, como para, bueno, que quede claro que ahí lo que falta, lo que hay que reponer es el verbo ser. Y lo que tenemos acá, o sea, ¿por qué puse esti en la tercera persona del singular? Y bueno, porque yo lo que tengo ahí es, ¿qué palabra? Hypnos, que es, les voy desplegando el vocabulario, hypnos, hypnuho, que quiere decir sueño. Lo encontramos en palabras castellanas, ¿no? Como hipnosis, ¿no? Deinos, deiné, deinon, es un adjetivo que quiere decir terrible. Cacos, caque, cacón, ya nos fue apareciendo, feo o malo. Y anthropos, ujo, que quiere decir hombre. Entonces, ya desplegado el vocabulario, fíjense ahí, hypnos, entonces es nominativo masculino singular, y lo que tenemos es, ese es candidato para ser sujeto, pero necesitamos, si suponemos el verbo ser, necesitamos además un predicativo subjetivo. ¿Dónde está? ¿Dónde hay otra palabra en nominativo? Y bueno, ahí tenemos a deinon y cacón, en donde, fíjense, y como pasa lo mismo que alguna vez también nos pasó, que cacos, caque y cacón es un adjetivo, pero que está sustantivado. Ustedes me dirán, ¿no tiene el artículo que es el que suele sustantivar? Bueno, sí, sucede que este adjetivo además es muchas veces aparece ya con la idea de, no es algo feo o algo malo, sino que es un mal, por ejemplo. O sea, entonces, si en los textos a veces ya ni hace falta que aparezca el artículo sustantivándolo, porque es muy frecuente que este adjetivo, con esta idea de feo o de malo, ya directamente aparezca sin artículo y con la idea de malo, ¿sí? Algo que es malo, ¿sí? Por eso se puede traducir como mal. Después incluso vamos a ver que depende del contexto, también se puede traducir de la idea de mal, desgracia, por ejemplo. Entonces, yo creo que igual acá es eso, traducirlo como mal va a estar bien. Y entonces, cacón va a ser entonces esto que les digo, es este adjetivo que va a estar sustantivado con la idea de mal, y a su vez tiene un atributo que es deinon. O sea, acá deinon, que lo ven ahí como adjetivo, terrible, va a ser entonces el atributo de cacón. Entonces vamos a armar esto. Hypnos, entonces le ponemos sujeto, decimos, ¿no? Y bueno, lo que no es sujeto, predicado. Reponemos el esti, decíamos, el verbo ser en tercera persona del singular, porque hypnos es entonces un nominativo singular, entonces por eso reponemos esti y no eisin, a eso voy, o sea, no lo reponemos en plural sino en singular, porque hypnos está en singular. Y observen ahí entonces que a deinon y cacón le vamos a poner predicativo subjetivo, ¿sí? Terrible mal, ¿sí? El sueño es un terrible mal, ¿sí? Cacón núcleo, deinon atributo. El sueño es un terrible mal, y ahora tenemos anthropois, ¿sí? En donde esa terminación ois es de dativo plural. Y acá fíjense que yo les pongo esta especificación ahí de sintaxis, que es dativo de interés, les pongo yo. Hay una convención que es que la idea esta del dativo con esa traducción de a o para, decíamos que le reservábamos para, bueno, cuando el dativo es objeto indirecto, ¿no? Que objeto indirecto implica que yo tenga un objeto directo, ¿sí? Escribo una carta para mi padre, ¿sí? Una carta, objeto directo, para mi padre o a mi padre, objeto indirecto. Pero va a haber casos en los que no va a haber objeto directo en la oración, cuando haya el verbo ser, bueno, en este caso no está, pero lo sobreentendemos, nunca va a haber en una oración que esté el verbo ser, no va a haber objeto directo, no, porque ya sabemos que el verbo en mí con esta idea, ¿no? de ser, lo que nos pide es predicativo subjetivo, no objeto directo. Entonces, pero acá, este anthropois lo vamos a poder traducir como a o para, ¿sí? Pero
en ese caso hay una convención, ya les digo, es una cuestión de nomenclaturas. No lo vamos a llamar objeto indirecto, porque para que haya objeto directo, repito, necesitamos que haya objeto directo, sino que lo vamos a llamar dativo de interés. ¿Por qué? Porque es la misma idea de que es la persona que se beneficia, o en algún contexto puede ser que se perjudica, con la acción verbal. En este caso, veamos la traducción, ¿no? El sueño es un terrible mal para los hombres, ¿sí? Entonces ahí se ve la idea de que para los hombres, o sea, esta misma idea que a veces, ¿no?, se la adjudicamos al objeto indirecto. Para los hombres, el sueño es, lo ponemos entre corchetes porque lo estábamos reponiendo, un terrible mal. Entonces, no le ponemos objeto indirecto porque en rigor, no, al no haber objeto directo, no lo llamamos objeto indirecto, sino lo llamamos dativo de interés, ¿sí? Que es quien se beneficia o se perjudica, en este caso, con la acción verbal, ¿sí? Del hecho de que, o sea, ¿para quién es el sueño un terrible mal? Para los hombres, ¿sí? Entonces, insisto, la nomenclatura es en función de que siempre hablamos de dativo con la idea de para como objeto indirecto cuando hay objeto directo. Cuando no hay objeto directo, como en este caso, que con el verbo ser no vamos a poder tener objeto directo, lo vamos a llamar entonces dativo de interés, ¿sí? Y la idea es la misma del objeto indirecto, a o para, ¿sí? Entonces, el sueño es un terrible mal para los hombres, ¿sí? Podrían perfectamente traducir esto, fíjense, les pongo una segunda traducción, el sueño, coma, un terrible mal para los hombres. Muchas veces en castellano también podemos expresar esa misma idea de elidir el verbo ser, poner, o sea, para marcar la elisión, ahí ponemos en una coma, ¿no? El sueño, coma, un terrible mal para los hombres. Y de hecho, existe la posibilidad de que esta oración, en vez de dividirla entre sujeto y predicado, la dividan en sujeto y predicado nominal, que es una posibilidad desde el punto de vista de la sintaxis. A mí, digamos, me da lo mismo. Si le quieren poner sujeto predicado y adenonca con predicativo subjetivo, como lo hicimos acá, bien, es una opción. Y la otra opción, si a alguno, digamos, le parece más apropiado, en tanto que no hay verbo, es verlo como sujeto y predicado nominal. Predicado nominal es eso, donde no tiene un verbo, pero bueno, la predicación se da a partir de nombres, por ejemplo en este caso, ¿no? Sustantivo, adjetivo, ¿sí? Entonces, yo esto lo menciono para que, digamos, lo que les resulte más cómodo es lo mismo. Lo importante es que entendamos la sintaxis y la idea de la oración, ¿no? En virtud, obviamente, del análisis de los casos. El sueño es un terrible mal para los hombres. Bien, la siguiente oración es símbolos isti, tonagazón, meton, cacón. A ver, acá tenemos, ya aparece esta forma, isti, que es el imperativo del verbo eimi en la segunda persona del singular. Acá de nuevo nos va a pasar, o sea, si no tenemos el pronombre en la oración, el pronombre nominativo su, en este caso, ¿no? Segunda persona del singular, vamos a ponerle sujeto tácito, o sea, porque siempre con la segunda persona y con la primera persona, la oración, el sujeto va a tener que estar ahí expresado como un pronombre, en nominativo, singular o plural. Entonces, cuando nos enfrentamos a buscarla, entonces sumulus, ton, agazón, meton, cacón, no encontramos ese pronombre en nominativo. En este caso buscábamos un singular, nominativo singular, no encontramos ese su expresado en la oración, entonces por eso mismo le ponemos sujeto tácito, ¿sí? Bien, entonces, todo lo que, entonces no hay sujeto, entonces todo predicado. El verbo ser nos pide un predicativo subjetivo que tenemos entonces que buscar algún nominativo singular, esperando que isti, ¿no? Como es singular, esperamos a ver qué nominativo singular tenemos acá. Y lo encontremos ahí en símbolos, ¿sí? Símbolos de la segunda declinación, masculino singular, que quiere decir consejero. Pero fíjense que yo ya les marco que el predicativo subjetivo tiene como núcleo símbolos, pero tenemos ton, agazón y ton, cacón, que están en genitivo, plural,
Fíjense que el toncacón tiene el me adelante, que es la negación, ahora vamos a ver cómo lo analizamos, pero ¿se acuerdan que el genitivo, una de sus funciones básicas, es la de ser especificativo? O sea, la traducción esa como de, ¿sí? Porque nos especifica algo, ¿no? O sea, pertenencia, origen, posesión, ¿no? O sea, varias de estas ideas, pero bueno, lo importante es que la traducción básica era con un de, ¿sí? Entonces, acá entonces el predicativo subjetivo tiene núcleo en símbolos, pero después no es solamente símbolos, quiere decir consejero. No me acuerdo si lo había dicho, ya les voy poniendo el vocabulario ahí, símbolos, símbolo consejero, no es solo consejero, no es sé consejero solamente, sino sé consejero y ahora necesitamos traducir estos genitivos como de. Entonces no es solamente consejero, es consejero de qué. Tonagazón, por un lado, pero después ojo, porque el toncacón va a estar negado, no de toncacón. Entonces, agazos es un adjetivo, lo tiene anunciado ahí, de 3 terminaciones, agazos, agazá, agazón, que quiere decir bueno o noble, cacó se lo fue apareciendo, feo o malo. Y entonces, para traducir esto, ¿no? Fíjense, nosotros ahí tenemos, marco ahí entonces los especificativos y la traducción es sé consejero de los buenos, no de los malos. ¿Sí? Eso es una posible traducción. Sé consejero de los buenos, tonagazón, entonces el circunstancial, me tonca con no de los malos. Bien, vamos ahora a la oración 11, arestisumo fármacon Christos logos, en donde marcamos el verbo conjugado, que es esti, que es la tercera persona del singular, del verbo en mí, ¿no? El verbo en mí con la idea de ser. Entonces acá prestemos atención porque con el verbo ser vamos a buscar entonces ahora el nominativo singular que funcione como sujeto de este esti, pero también tenemos que buscar un nominativo que pueda ser su predicativo subjetivo. Eso es lo que nos pide el verbo en mí cuando lo vamos a interpretar con la idea de ser. Entonces acá ¿qué tenemos? Vamos a... yo ya les puse el vocabulario, pero bueno, prestemos atención. Tenemos logos, a ver, en esta oración, logos y gestos claramente son masculinos en nominativo singular, ¿sí? De la segunda declinación, ¿no? Ahí tienen abajo, ¿no? Logos, palabra, discurso, razonamiento, y gestos, eon, es un adjetivo que quiere decir utilizable, aprovechable, y de esa idea, porque en realidad la etimología está asociada con un verbo que apunta a la utilidad. Después se puede traducir también como algo bueno, honrado, virtuoso. O sea, lo que es gerestos, o sea, es la idea de aprovechable, también puede tener esta connotación positiva de bueno, no virtuoso. Entonces, gerestos y logos claramente son dos palabras que están en masculino nominativo singular. Y probablemente están ahí juntas en masculino nominativo singular, van a estar en el mismo sintagma. Pero bueno, eso es un sintagma para mi candidato para el sujeto, pero decíamos que con el verbo ser necesito un predicativo subjetivo. ¿Qué otra palabra hay en nominativo en la oración? Y bueno, ahí tienen fármacon, es la única que me queda. Si ustedes van al diccionario, fármacon les dice que es fármacon uto, que es, bueno, remedio, ¿no? La acepción así básica, remedio, pero presten atención porque fármacon podría haber sido, por ser neutro, tanto nominativo como acusativo, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado en su momento? Que cuando me pasa eso, bueno, solo el contexto me lo va a desambiguar. Y en este contexto, a ver, con el verbo ser, yo no tengo opción de que ese fármacon sea objeto directo, porque con el verbo ser nunca voy a tener un objeto directo. Lo que voy a necesitar es un nominativo predicativo subjetivo. Entonces, ven que por más que fármacon puede ser tanto un nominativo como un acusativo, yo acá no tengo dudas de que lo que va a ser es nominativo porque no puedo tener objeto directo porque está el verbo ser. Entonces, analicemos. Gestos logos, entonces lo marcamos como sujeto. Logos es el nominativo que es el sustantivo, entonces le ponemos núcleo, y gestos es el nominativo adjetivo, entonces le ponemos atributo, y bueno, todo lo que no es sujeto es predicado, y a fármacon va a ser el núcleo de mi predicativo subjetivo, porque, o sea, obviamente que es la palabra que está en nominativo, y fíjense que al lado tiene un genitivo, terminación omicron y, es un especificativo porque está en genitivo. Entonces, fíjense ahí que yo les pongo simos,
Sumu, ho quiere decir espíritu. Y entonces acuérdense, cuando ustedes tienen un genitivo, presten atención que siempre va a estar dependiendo de algo. O sea, con esta idea de que lo vamos a traducir como ese de, bueno, vamos a tener que buscar de, o sea, ese de, ¿no? Siempre tiene que tener un núcleo al que está unido. En este caso, entonces, lo ponemos con fármaco. Y por último, bueno, tienen esta palabrita ara, que es una partícula, así la encuentran en el diccionario, que lo traducimos como un entonces, un pues, un en efecto. Bien, vamos entonces ahora a la traducción, que es, en efecto, un razonamiento virtuoso es remedio del espíritu, o si lo prefieren, en efecto, una palabra virtuosa es remedio del espíritu. Bien, vamos ahora a la última oración de este grupo, Zúmbulos, solos, mekakos, gignu, philois. Gignu es el verbo conjugado, que es un imperativo de segunda persona, pero de la voz medio pasiva, de este verbo que es gignomai, que así lo encuentran en el diccionario. No existe gigno con omega, o sea, como estamos acostumbrados a ver los verbos en el diccionario siempre por la primera persona de la voz activa. Este verbo no tiene voz activa, y lo encuentran así, con su forma medio pasiva, y cuando lo encuentran, aunque tenga, o sea, van a encontrar esta forma medio pasiva, y la traducción es llegar a ser, volverse, ¿sí? Es simplemente eso. Después van a ver que en realidad este es un tema que se ve aparte, que es los verbos deponentes, que son aquellos verbos que no tienen formas activas, y que tienen formas medio o medio pasivas, pero con significado activo. Entonces, no los quiero asustar, pero en un par de videos ya va a aparecer este tema de los verbos deponentes. Ahora simplemente les adelanto esto, que en griego va a pasar. Hay verbos que no los van a encontrar con las formas activas, los van a encontrar solo con las formas medio pasivas. Ven acá, es la primera persona, pero en vez de ser con la omega activa, es medio pasiva porque tienen mai. Entonces, ese gignu decíamos, es la segunda persona del imperativo, pero de este verbo gignomai en voz medio pasiva. Ahora vamos a ver, para traducirla, es esto, volverse, llegar a ser. Ojo, porque hay ahí también una negación, me. Ahora prestemos la atención a eso, que bueno, ya fueron apareciendo varias. Busco el pronombre nominativo de la segunda persona, ¿se acuerdan? Siempre que tenemos primera o segunda persona en la oración, yo lo que tengo que buscar como sujeto es el pronombre, el yo, el nosotros, el tú, el vos, el vosotros. Si no está expresado con un pronombre en la oración, es sujeto tácito. Entonces lo tenemos que reponer nosotros, o sea, es sujeto tácito. Ustedes, digo, para ir practicando, yo les digo, vayan poniendo que es un su, es lo que es el tú o el vos en griego. Y bueno, le ponemos a todo predicado. Y fíjense ahí que entonces con el verbo que es llegar a ser, fíjense que tiene esa semántica del ser que nos está pidiendo un predicativo subjetivo, o sea, un nominativo, ¿sí? ¿Por qué entonces retomo? Porque su semántica, nosotros hasta ahora veníamos viendo todos ejemplos con el verbo ser. Bueno, pero este verbo es volverse, llegar a ser. Ahí subyace la idea de ser, y por eso con este verbo vamos a necesitar un predicativo subjetivo. ¿Qué palabras están en nominativo en la oración? Bueno, símbolos, eslos, y cacos también en nominativo singular masculino. Símbolos, consejero, ya nos había aparecido. Eslos es un adjetivo, eslos on, que quiere decir bueno o noble. Cacos ya lo conocemos, malo o feo, y filos, amigo. Entonces, ahí ya despejado el vocabulario, ¿qué tenemos entonces como predicativo subjetivo? Símbolos, eslos y cacos. Ojo, porque cacos, fíjense, decíamos que tiene el me ahí adelante, o prestemos la atención a eso. Y filois está en dativo, ¿sí? Así que ahora vamos a ver qué hacemos con el dativo plural. A ver, entonces, yo, digamos, por una cuestión de orden, o sea, la idea de esta oración, ¿cuál es? Volvete, o sea, vuélvete tú, ¿qué cosa? El primer predicativo subjetivo es sumulus estelos, vuélvete, consejero, noble, consejero, sí, consejero, un buen consejero, noble si quieren, vuélvete un buen consejero, mecacos, no malo,
vuélvete un buen consejero, no un mal consejero. Entonces por eso yo divido ahí dos predicativos, ¿sí? Predicativo subjetivo el primero es Symbolus Schloss, y el que está negado yo lo pongo aparte para, digamos, para tratar de que queden diferenciadas las dos estructuras sintácticas, porque una tiene el me adelante. Entonces, Symbolus Schloss, un predicativo subjetivo, y kakos con el me adelante el segundo, ¿sí? Vuélvete un buen consejero, no un mal consejero o no malo. Y files está en dativo plural, que decíamos que con estas oraciones en las que no hay objeto directo, no lo vamos a llamar con la idea de a o para objeto indirecto, sino dativo de interés. Entonces, vuélvete un buen consejero para los amigos, no uno malo, o no mal consejero. O sea, podemos también ahí por ahí poner un consejero entre paréntesis la segunda vez, pero bueno, presten atención entonces a que en realidad en griego no está dos veces, ¿no? Vuélvete entonces buen consejero, no uno malo, para los amigos. Bien, eso es todo entonces, y así como también se los comenté en el video anterior en el que analizamos las sentencias de Menandro, voy a insistir en esto de que además de prestarle atención al análisis sintáctico y a la traducción, tengan en cuenta también cuáles son las ideas que aparecen en estas sentencias, porque bueno, también eso es una forma de ir acercándonos al pensamiento griego antiguo. Y bueno, por otro lado, un comentario que no me acuerdo si hice en el video anterior, así que bueno, por las dudas lo comento ahora, que es el hecho de que es probable que ustedes cuando hicieron las oraciones en sus casas tengan alguna diferencia en la traducción o en la interpretación del análisis. Entonces, si eso sucedió, les pido bueno que me lo hagan saber, o sea, ya sea si cuando nos vemos en las clases o bueno, me escriben, porque efectivamente puede pasar, o sea, veamos, o sea, si se trata de un error o si se trata efectivamente de una diferente interpretación del texto que puede ocurrir. Yo vieron que a veces trato de contemplar un par de opciones de traducción o de interpretación, a veces bueno, para simplificar, para que los videos no sean tan largos, bueno, lo evito, pero bueno, insisto entonces que es posible que haya alguna diferente interpretación de algunas de las oraciones, así que bueno, si ese es el caso, avísenme, así lo conversamos, para que bueno, no se queden con dudas al respecto. Así que bueno, eso es todo entonces, nos seguimos viendo en futuros videos, hasta luego.